Estaba acostumbrada a ser invisible, simplemente otra camarera en un mar de manteles blancos y vino caro. Pero aquella noche, cuando un hombre adinerado la señaló delante de todos, burlándose de su voz, retándola a tocar el piano de cola, algo cambió. Él esperaba una broma, un fracaso, algo de lo que reírse. Pero cuando sus dedos rozaron las teclas, la sala entera enmudeció. Y en ese instante, lo que pretendía humillarla se convirtió en algo inolvidable. Porque a veces, aquellos a quienes la gente más ignora llevan el sonido que sacude el mundo. Era un viernes por la noche en el Imperial, uno de esos restaurantes elegantes y exclusivos del centro de Madrid, donde la comida cuesta más que el alquiler de la mayoría. Isabel Vargas se movía entre las mesas con la precisión silenciosa de alguien que sabía cómo desaparecer. Sonreía educadamente, retiraba platos, rellenaba copas y canturreaba suavemente para sí misma cuando nadie escuchaba, excepto que alguien lo hacía. Ricardo Montoya, un magnate inmobiliario más conocido por su ego que por sus inversiones, estaba sentado en la mesa del rincón, aburrido como una ostra. Sus ojos se clavaron en Isabel mientras pasaba, tarareando una vieja melodía gospel en voz baja. Chasqueó los dedos. «¿Cantas, Ricura?», dijo, lo suficientemente alto como para que medio restaurante lo oyera. «¿Por qué no nos das un pequeño espectáculo?». Isabel se quedó helada, sin saber si marcharse o responder. Pero Ricardo no había terminado. «Ahí mismo hay un piano. Anda, entretennos», sonrió con aire de suficiencia. «A menos que todo ese tarareo sea solo ruido». Un silencio se apoderó del comedor. Las miradas se volvieron hacia ella. Alguien susurró su nombre. Con manos temblorosas, Isabel se acercó al piano, y al sentarse, ni siquiera ella podría haber imaginado lo que estaba a punto de suceder. Antes de que escuches lo que dejó a toda una sala sin palabras, suscríbete y activa la campanita. Estas son las historias que no cuentan, del tipo que se te quedan grabadas. No te pierdas lo que viene. Forma parte de una comunidad que siente cada nota, cada silencio, cada lucha por ser escuchada. Isabel Vargas nació en un barrio obrero de Madrid, donde las aceras estaban tan agrietadas como el futuro de los niños que corrían por ellas. Su madre, Ana, tenía 2 trabajos de limpieza, a veces 3, solo para mantener las luces encendidas y comida en la nevera. Isabel nunca conoció a su padre, y para cuando tenía 10 años ya había aprendido a doblar la ropa, cocinar arroz y cerrar la puerta con llave cuando su madre se iba antes del amanecer. Pero había algo más en su vida, algo que hacía que todo el ruido se desvaneciera. Música. En la vieja iglesia del barrio había un piano desgastado con una tecla de sol rota. Allí fue donde Isabel aprendió a tocar por primera vez. No recibió clases formales. Observaba a los miembros mayores del coro, copiaba sus manos y practicaba hasta que le sangraban los dedos. El instrumento era viejo, pero cantaba para ella. En el momento en que se sentaba, el mundo se sentía justo. Cuando cumplió 16 años, la gente le decía que tenía algo especial, una especie de alma en su forma de tocar que no se podía enseñar. Soñaba con ser concertista de piano, con escenarios, con sinfonías, con escapar. Pero los sueños, había llegado a aprender, no siempre caben en las cuentas bancarias. Consiguió entrar en el Conservatorio Superior de Música de Madrid con una beca parcial, pero el transporte, los libros y los gastos diarios eran otra historia. Aún así, lo intentó. Durante 2 años, se levantó al amanecer, cogió 2 autobuses y trabajó a tiempo parcial, solo para seguir en el programa. La música lo era todo, su única luz. Pero no todos veían su luz. En la escuela se sentía como una sombra. Rodeada de chicos ricos con tutores privados y pianos de cola en sus casas, Isabel era la anomalía.
la chica pobre con dedos callosos y zapatos de mercadillo. Lo sobrellevaba con una sonrisa. Fingía que no le dolía cuando oía los susurros, cuando los profesores la pasaban por alto, cuando sus actuaciones se omitían en los recitales. Finalmente, tuvo que marcharse. El dinero se acabó. Su madre enfermó. La realidad ganó. Ahora, a los 29 años, servía mesas en el Imperial, luciendo una sonrisa prestada y manteniendo su música enterrada muy dentro. Pero a veces, cuando nadie escuchaba, se escapaba, solo un poquito, y ese poquito fue todo lo que necesitó un hombre como Ricardo Montoya para fijarse. Antes del Imperial, antes del silencio, solo existía el sueño. Isabel no solo amaba la música, la necesitaba. Cuando tocaba, sentía que hablaba un idioma que nadie podía interrumpir. Sus dedos contaban historias de dolor, esperanza y resistencia. El piano de la iglesia había sido su primer amor, pero lo que realmente anhelaba era un Steinway en una sala de conciertos, un público enmudecido por la reverencia y su nombre en los programas junto a Beethoven, Chopin y Debussy. Cuando recibió la llamada del Conservatorio Superior de Música de Madrid, diciéndole que la habían aceptado, beca parcial, corrió hacia su madre, sollozando de alegría. Ana la abrazó con fuerza, susurrando: «Naciste para algo más que luchar, cariño». No fue fácil, nada lo había sido nunca. Pero Isabel estaba acostumbrada a horarios apretados y carteras aún más ajustadas. Compaginaba las clases con un trabajo de camarera en un bar que pagaba con propinas y sobras. Sus mañanas empezaban en la oscuridad, sus noches terminaban con los pies doloridos y las manos ampolladas. Y aún así, practicaba. Las noches tardías en las salas de ensayo del conservatorio eran sagradas. Cerraba los ojos, pulsaba las teclas y dejaba que la música la transportara. En esas horas fugaces, creía que tal vez, solo tal vez, pertenecía a ese lugar. Hubo momentos que le dieron esperanza. Un profesor se detuvo una vez fuera de su puerta, escuchando. Un compañero de clase susurró que su forma de tocar le ponía la piel de gallina. Una pequeña actuación en un centro cívico hizo llorar al público. Isabel guardaba esos momentos en su pecho como una armadura, pero por cada chispa había una sombra. La escuela era prestigiosa y ella era una invitada. La mayoría de sus compañeros de clase venían de familias adineradas, clases particulares desde la infancia, padres que financiaban salas de música en sus casas. Isabel era la extraña, siempre 5 pasos por detrás, demostrando constantemente que merecía su sitio. Trabajaba más duro que nadie, pero el esfuerzo no siempre se traducía en respeto. Cuando audicionó para una actuación en solitario en el recital de invierno, lo dio todo. Horas de práctica, noches en vela. Una pieza tan personal que parecía una oración, pero su nombre no apareció en la lista. El estudiante que consiguió el solo, un chico cuyos dedos tropezaban y que admitió que ni siquiera lo quería. Isabel no dijo nada, sonrió, aplaudió. Fingió que no dolía, porque todavía tenía esperanza. Todavía creía que algún día su talento hablaría más alto que su origen, que el mundo la escucharía y finalmente la vería. La decepción del recital fue más profunda de lo que Isabel admitía, incluso para sí misma. Pero no fue suficiente para hacerla renunciar. Todavía no. Volvió a las salas de ensayo. Mantuvo la cabeza gacha. Se dijo a sí misma que la próxima vez les demostraría que estaban equivocados, que el talento tenía que ganar con el tiempo. Pero entonces llegó la muestra de primavera. Era el evento más importante del año. Se enviaban invitaciones a donantes, mecenas y la prensa local. Ser seleccionada significaba exposición, oportunidad, un foco de atención. Isabel trabajó más duro que nunca, eligiendo una pieza que mezclaba la estructura clásica con matices de gospel.
Eran sus raíces y su formación, cosidas en sonido. Cuando presentó su audición, le temblaban las manos. Sabía lo que estaba en juego. No entró en la lista. Ninguna explicación, ningún comentario. Solo otro educado rechazo enviado en un correo electrónico masivo. Esperó después de clase para hablar con el director de la muestra, el profesor Álvarez, un hombre conocido por sus estándares. Cuando preguntó, él no levantó la vista de sus papeles. A su interpretación le falta refinamiento, dijo secamente. La pasión no es precisión. Isabel asintió lentamente con el corazón rompiéndosele en el pecho. Quería gritar, ¿siquiera escuchó? Pero no lo hizo. Esa noche se quedó hasta tarde, tocando sola en la sala de recitales vacía. Cada nota sangraba con la pregunta, ¿qué más puedo dar? Luego vino el golpe final. Al final del semestre, el conservatorio envió una carta. Debido a tasas impagadas y ensayos perdidos, causados por su horario de trabajo, su matrícula sería suspendida a menos que pagara 1.200 euros en 2 semanas. Isabel miró el papel en silencio. Tenía 62 euros en su cuenta. Lo intentó todo. Llamó a la oficina de finanzas, suplicó una prórroga, hizo turnos dobles en el bar, incluso vendió su teclado. Aún así, no fue suficiente. El último día para pagar fue a la secretaría. Hizo cola y se dio de baja discretamente. No se lo dijo a nadie. Simplemente se fue. A la mañana siguiente no fue a clase. Fue a trabajar. El delantal le pesaba más de lo habitual, su sonrisa más hueca. Y así, sin más, el sueño al que se había aferrado con todas sus fuerzas se desvaneció. Se dijo a sí misma que era temporal, que algún día volvería, pero en el fondo lo sabía. Algo se había roto. No solo su espíritu, sino su creencia de que el mundo alguna vez permitiría que alguien como ella se elevara. Las semanas posteriores a que Isabel dejara el conservatorio se desdibujaron como un smog gris. Las mañanas comenzaban en silencio, sin despertador, sin prisas, sin piano. Solo el lejano zumbido de una ciudad a la que no le importaba si ella tocaba o no. Cogió turnos extra en el Imperial. El alquiler vencía y la salud de su madre había empezado a empeorar. Ana estaba olvidadiza, cansada todo el tiempo, quejándose de dolores de cabeza y debilidad. No podían permitirse un médico de verdad, pero Isabel sabía que algo iba mal. Cuando llegó el diagnóstico, un derrame cerebral leve, el mundo se tambaleó. Isabel pasaba las mañanas ayudando a su madre con tareas básicas, y las tardes fingiendo estar alegre mientras servía cócteles de gambas a hombres con trajes de diseño. Sus sueños ahora parecían de otra persona, de alguna chica tonta que solía ser. ¿Música? Eso era un lujo. E Isabel ya no tenía espacio para lujos. En el Imperial se convirtió en parte del mobiliario, eficiente, silenciosa, invisible. Los clientes no le preguntaban su nombre. La miraban como si fuera de cristal. Algunos incluso la confundían con el personal de limpieza. Ella sonreía de todos modos, siempre sonreía. Pero cuando llegaba a casa y cerraba la puerta tras de sí, el peso se derrumbaba. Había noches en las que se sentaba en el suelo del diminuto salón, con los auriculares puestos, escuchando las grabaciones que había hecho cuando todavía creía. Chopin, Debussy, un poco de gospel. Sus dedos se crispaban en recuerdo, anhelando tocar. Pero ya no había teclado. Lo había vendido para comprar comida. Y así escuchaba y lloraba en silencio para que su madre no la oyera. Algunas tardes se sentaba en los escalones traseros cantando en voz baja, solo lo suficiente para sentir que algo se removía en su pecho. Pero incluso eso la asustaba, y si la esperanza volvía, y si la hacía creer de nuevo solo para perderla. Mejor mantenerla enterrada. El punto más bajo llegó 3 meses después de dejar el conservatorio. Estaba recogiendo mesas tarde una noche cuando entró una cara conocida.
Javier Fernández, un antiguo compañero de clase. Estaba con un grupo de amigos bien vestidos, riendo a carcajadas. Al principio no la reconoció, pero cuando lo hizo, sus ojos se abrieron de par en par. «Isabel, vaya, no sabía que trabajabas aquí». Se quedó helada. «Sí, solo a tiempo parcial». Él asintió, incómodo. «Vi tu nombre en la lista de bajas. Pensé... no sé, tenías un talento real». «Gracias», dijo rápidamente, forzando una sonrisa. «Que paséis una buena noche». Dejó una propina de 20 euros y se sintió como un ramo funerario. Esa noche, Isabel se sentó en su cama y se miró las mismas manos que una vez hicieron llorar a la gente con una sola nota, ahora acostumbradas a llevar bandejas y fregar manchas de vino. Las odiaba. Se odiaba a sí misma por haberse rendido, pero más que nada, odiaba que nadie hubiera luchado por ella, que el talento por sí solo no fuera suficiente, que ser buena, verdaderamente buena, no significara nada cuando no venías de ninguna parte. Empezó a creer lo que habían insinuado todo el tiempo. Ella no pertenecía, la música no la había abandonado, pero ella se había alejado de ella, y ahora no estaba segura de poder encontrar el camino de vuelta. Si alguna parte de esta historia te recuerda a tu propio viaje, de ser ignorado, silenciado o de luchar por recuperar tu voz, deja un comentario abajo. Y si su valor te conmueve o lo un poco, dale al botón de me gusta. A veces un solo gesto dice, te veo, yo también he estado ahí. Sucedió una tranquila tarde de martes. Isabel estaba limpiando la zona del bar, tarareando suavemente, apenas un susurro, un viejo himno que su madre solía cantar mientras doblaba la ropa. Pensó que no había nadie cerca. La mayoría de las mesas estaban vacías. El tintineo de los vasos, el bajo murmullo de la cocina. Un día más. Hasta que oyó a alguien carraspear. Se giró y lo vio. Un hombre mayor sentado solo en una mesa del rincón, vestido con una chaqueta de tweed gastada. Parecía fuera de lugar entre los trajes caros y los relojes brillantes. Sus ojos eran amables, tranquilos, observadores. «Conozco esa canción», dijo amablemente. «Mi abuela solía cantarla. La has hecho sonar sincera». Isabel sonrió tímidamente. «Solo algo de la iglesia». Él asintió. «¿Alguna vez has cantado de verdad?» Ella vaciló. «Solía tocar el piano. Hace tiempo». «Debió ser algo grande», dijo él, no como un cumplido, sino como una verdad callada. No preguntó por qué había dejado de hacerlo, simplemente metió la mano en el abrigo y sacó un billete de 20 euros, doblándolo alrededor de un trozo de papel. «Sigue cantando», dijo, «no dejes que este lugar silencie tu alma». Cuando se fue, ella abrió la nota. Decía, «El mundo necesita tu sonido». Aunque aún no lo sepa, la miró fijamente durante mucho tiempo. Esa noche, después de su turno, caminó a casa en silencio. Las palabras resonaban en su cabeza, más fuerte que cualquier cosa que hubiera oído en meses. Rebuscó en una caja de su armario, viejos diarios, programas de conciertos, fotos del conservatorio. En el fondo, envuelta en un jersey, había una memoria USB. En ella, había grabaciones suyas tocando, piezas que no había escuchado en más de un año. La conectó al viejo portátil de su madre y allí estaba, su sonido, lleno de errores tal vez, pero real, lleno de aliento, lleno de ella. Lloró mientras escuchaba, no por arrepentimiento, sino porque por primera vez en tanto tiempo recordó quién era. A la mañana siguiente, tomó el camino largo hacia el trabajo, pasando por la iglesia, donde aprendió a tocar por primera vez. Las puertas estaban cerradas con llave, but she peeked through the window. El piano seguía allí, polvoriento, silencioso, pero esperando. Algo dentro de ella cambió. No sabía cómo, ni cuándo, ni si importaría siquiera, pero se hizo una promesa a sí misma.
Volvería a tocar, aunque nadie escuchara, aunque la destrozara, porque el silencio se había convertido en una prisión, y la música era su única salida. Isabel empezó poco a poco. Tarde por la noche, cuando el último cliente se había ido y las luces de la cocina se atenuaban, le pedía al lavaplatos, Marcos, que dejara la puerta del comedor abierta un poco más. El Imperial tenía un piano de cola, puramente decorativo, por supuesto. Nadie lo tocaba nunca. Estaba junto a la pared como un atrezzo en un decorado de teatro, esperando una escena que nunca llegaba. Una noche, Isabel quitó el polvo de las teclas y se sentó, con el corazón latiéndole como un tambor. No tocó nada sofisticado, solo una melodía sencilla, lenta, suave, lo suficiente para recordar lo que sus dedos aún podían hacer. El sonido resonó por el restaurante vacío, frágil y honesto. Esa primera noche tocó durante 10 minutos, la noche siguiente 20. Luego empezó a grabarse, no para nadie, solo para escucharse a sí misma, para estudiar el temblor de su mano izquierda, la incertidumbre de su ritmo. Sabía que no era quien había sido, pero tampoco estaba perdida. Pronto se convirtió en rutina. Después de cerrar, limpiaba las mesas, se ponía una sudadera con capucha y volvía al piano. Trajo partituras de casa, descargó nuevas piezas en su teléfono y empezó a reconstruir lo que había enterrado. Entonces, una noche, hizo algo valiente, subió un clip, solo 1 minuto, sin rostro, solo manos. Lo tituló Inacabado. No se lo dijo a nadie, simplemente lo publicó en un nuevo canal de YouTube bajo el nombre IB Sonidos. Se fue a la cama sin darle importancia. A la mañana siguiente tenía 12 visitas. Una semana después, 47. Entonces alguien dejó un comentario. Esto curó algo que no sabía que necesitaba curación. Se quedó mirando esas palabras durante mucho tiempo. No se trataba de fama, ni de recuperar lo que había perdido. Se trataba de reconectar con la parte de sí misma que creía desaparecida para siempre. En el trabajo seguía siendo invisible, seguía sirviendo vino, limpiando desastres, sonriendo a pesar del agotamiento. Pero ahora tenía un secreto, una hora sagrada cada noche, un archivo creciente de vídeos, un pequeño rincón de internet donde era más que una simple camarera. Volvía a ser una artista, y aunque aún no se lo había dicho a su madre, Isabel sabía, de alguna manera, que estaba empezando a volver a la vida. El fuego no se había extinguido, solo había estado esperando a que ella dejara de fingir que ya no ardía. El progreso nunca fue lineal. Algunas noches, Isabel se sentía imparable. Sus dedos fluían como antes, su canal crecía lentamente, los comentarios llenaban su bandeja de entrada con palabras como conmovedor, crudo y gracias. Pero luego llegaba la duda. Había vídeos con apenas 10 visitas, otros eran criticados, comentarios que la llamaban descuidada, poco pulida o que se esfuerza demasiado. Se decía a sí misma que no le importara, pero las palabras se clavaban. Una noche, un comentario decía, «Por esto no estás en un conservatorio de verdad». Se quedó sentada 1 hora mirando la pantalla, paralizada. Esa voz no parecía la de un extraño, parecía la del profesor Álvarez, como los susurros en el pasillo, como su propio eco interior diciendo, «Nunca serás suficiente». No publicó nada durante 3 semanas después de eso. Y entonces sucedió lo peor. Pasó por la iglesia una mañana con la esperanza de practicar. La puerta principal estaba abierta, demasiado abierta. Dentro el lugar había sido vandalizado. Pintura en aerosol en las paredes, ventanas rotas. El piano estaba hecho pedazos. Cayó de rodillas a su lado, sus manos temblando, mientras tocaba las teclas rotas, como a un amigo al que no había podido proteger. El párroco estaba detrás de ella. Entraron anoche, se llevaron el equipo de sonido, destrozaron todo lo demás. Isabel no podía hablar.
Ese piano había sido su comienzo, su santuario. Ahora era solo otra cosa en su vida reducida al silencio. Caminó lentamente a casa, con las manos en los bolsillos, la mandíbula apretada. Quizás esta era la forma que tenía el mundo de decirle que dejara de intentarlo. Quizás la música ya no era suya. Esa noche no tocó, no grabó, no escuchó. Simplemente se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad y preguntándose si estaban viendo cómo se hacía realidad el sueño de otra persona. Pero a la mañana siguiente encontró la nota de nuevo, la del señor Romero, todavía doblada en su cartera. «El mundo necesita tu sonido, aunque aún no lo sepa». Susurró esas palabras para sí misma como una oración, y entonces recordó algo. No necesitaba un piano de cola. Necesitaba la verdad, así que le pidió prestado un viejo teclado MIDI a un amigo. Arregló las teclas rotas con cinta adhesiva y lo colocó en la mesa de su cocina. El sonido era metálico, imperfecto, pero era suyo. Grabó un nuevo vídeo esa noche. Lo llamó Todavía aquí, sin introducción, sin ediciones, solo una chica rota tocando teclas rotas con una voz que se negaba a permanecer en silencio. Y de alguna manera, ese vídeo encontró a gente que sabía lo que significaba perder algo, y aún así elegir cantar de todos modos. Se suponía que iba a ser solo otro viernes por la noche. Isabel fichó, se ató el delantal y comenzó otro largo turno en el Imperial. La noche estaba animada. Risas, tintineo de cubiertos, copas que se llenaban y rellenaban, nada fuera de lo común. Hasta que él entró, Ricardo Montoya. Lo reconoció de inmediato. La sonrisa burlona, el aire de prepotencia, la forma en que miraba a su alrededor como si el lugar le perteneciera. Lo sentaron en la mesa 7, un lugar privilegiado en el comedor. Un pequeño grupo lo rodeaba. Otros hombres de traje, 2 mujeres con vestidos de cóctel y la inconfundible tensión que acompaña a la riqueza y el aburrimiento. Isabel evitó su mesa, dejando que Marcos se encargara de la primera ronda de bebidas. Pero cuando llegó el postre, no tuvo elección. Se acercó con una sonrisa educada. Ricardo levantó la vista, entrecerrando los ojos. «Oye», dijo, chasqueando los dedos, «tú eres la que tararea». Se le encogió el estómago. «¿Cantas, verdad? ¿También tocas?» Ella vaciló. Solía hacerlo. «¿Aún lo tienes?» Abrió la boca, sin saber qué decir, pero él continuó. «Ahí mismo hay un piano. Vamos. A ver, solo una cosita. Estamos aburridos». Los demás se rieron entre dientes. No era una petición, era una orden de actuación. Miró al gerente. Él la observaba, indeciso. Miró alrededor del restaurante, caras curiosas, medio interesadas, esperando. Y por un momento pensó en decir que no, en marcharse. Pero entonces vio algo más. Una camarera más joven que la miraba con los ojos muy abiertos. Un ayudante de camarero, de quizás 16 años, que parecía no haber visto nunca a nadie como él casi convertirse en algo más. Así que caminó hacia el piano. Le temblaban las manos. Se sentó, sintiendo el peso de 100 fracasos sobre su espalda. La sala se calmó. Colocó los dedos sobre las teclas y tocó. No para demostrar nada, no para ellos. Empezó con una pieza clásica, algo suave, familiar, pero luego hizo una transición, mezclándola con gospel, jazz, algo más profundo, algo que sonaba a las calles de Madrid, a teclados rotos, a salas de ensayo nocturnas y a una chica que había aprendido a encontrar la belleza en el dolor. La sala quedó en completo silencio. Ricardo se reclinó, su sonrisa burlona desapareciendo lentamente. Incluso los camareros dejaron de moverse. Cuando terminó, no hubo un aplauso inmediato, solo un silencio atónito. Luego una lenta y creciente ola de aplausos, alzándose como una marea. Alguien se levantó, luego otro, y entonces el sonido llenó la sala. Se levantó sin aliento, sin saber qué acababa de pasar.
Mientras se giraba para volver, un hombre se le acercó, alto, de unos 40 años, con una sencilla chaqueta negra. «Soy Julián Herrera», dijo extendiéndole la mano. «Dirijo un pequeño sello discográfico en el centro. He estado buscando a alguien como tú». Isabel parpadeó. «¿Como yo?» «Alguien que no solo toca música», dijo. «Alguien que es música». Le entregó una tarjeta. «Si te lo tomas en serio, llámame. Lo que acabas de hacer no ha sido una actuación, ha sido una resurrección». Se quedó mirando la tarjeta, con el corazón palpitante. Ricardo Montoya estaba sentado en un silencio atónito, bebiendo su copa, la sonrisa burlona ya desaparecida. La noche continuó, pero Isabel sintió algo diferente en el aire. No victoria, no venganza, libertad. Había tomado el mismo escenario destinado a humillarla y lo había convertido en suyo. Y esta vez, el aplauso no era para alguien de quien esperaban que tuviera éxito. Era para alguien que no tenía por qué sobrevivir, pero lo hizo. Isabel no se convirtió en una sensación viral de la noche a la mañana. No hubo titulares, ni fama instantánea, ni una explosión de seguidores. Lo que sucedió fue más silencioso, más profundo. Esa actuación en el Imperial no cambió el mundo, pero la cambió a ella. Por primera vez, se vio a sí misma con otros ojos. No como alguien que fracasó en un conservatorio, no como una camarera que dejó escapar su sueño entre los dedos, sino como una mujer que se negó a que el silencio la definiera. Empezó a tocar más, a grabar más, a decir que sí a pequeños conciertos, centros cívicos e incluso a un espacio los domingos en la misma iglesia donde todo comenzó. Su canal, todavía modesto, creció lentamente, pero los comentarios cobraron más fuerza en su significado. «Vi esto después de perder mi trabajo. Gracias. Esto me hizo llorar. No sabía por qué lo necesitaba. Casi me rindo, pero me recordaste que no lo hiciera». Isabel aprendió algo que desearía que alguien le hubiera dicho años antes. El éxito no siempre es ruidoso. No siempre viste de smoking ni habla con refinamiento. A veces llega en silencio, en voces rotas, teclas estropeadas y segundas oportunidades. A veces aparece después de que la multitud ya se ha ido, y todo lo que queda es la verdad. Y la verdad siempre encuentra la manera de ser escuchada. 2 años después, Isabel Vargas ya no llevaba delantales, seguía trabajando duro, quizás más que nunca, pero ahora su trabajo tenía un propósito. Daba clases de música en un centro juvenil en el mismo lado de Madrid, donde había crecido. Cada jueves por la tarde, una sala llena de niños con los ojos muy abiertos se agolpaba a su alrededor. Algunos con verdadero talento, otros simplemente buscando a alguien que creyera en ellos. Nunca rechazaba a nadie. Con la ayuda de Julián Herrera y una pequeña subvención, lanzó Teclas para el Cambio, una iniciativa comunitaria que ofrecía clases de música gratuitas e instrumentos restaurados a niños de barrios desfavorecidos. Su canal de YouTube, IB Sonidos, superó los 100.000 suscriptores, no porque persiguiera las visitas, sino porque la gente perseguía su verdad. Cada vídeo era crudo, sin filtros y real, sin maquillaje, sin luces sofisticadas, solo una mujer y su piano, contando las historias que nadie más contaría. A veces todavía pasaba por el Imperial. Finalmente cerró, reemplazado por una cafetería con terraza y cafés con leche carísimos. El nombre de Ricardo Montoya se había desvanecido de la escena empresarial, perdido en escándalos y demandas judiciales. Pero Isabel, ella nunca se desvaneció. Se había convertido en un símbolo, no de venganza, sino de restauración, de lo que sucede cuando te niegas a ser definido por el silencio de otra persona. ¿Cuántas veces te han subestimado? ¿A cuántas salas has entrado donde la gente ya había decidido quién eras antes de que dijeras una sola palabra? Isabel Vargas nunca debió ser más que una camarera, al menos no a los ojos de quienes la juzgaban por su uniforme, su piel, su silencio. Pero en el momento en que se sentó a ese piano,
rompió todas las expectativas y ahora queremos escucharte a ti. ¿Alguna vez te han silenciado, ridiculizado o te han dicho que no eras suficiente? ¿Qué hiciste cuando el mundo intentó definir tu valor? Comparte tu historia en los comentarios. Cuéntanos qué superaste o por qué sigues luchando para superarte. Porque alguien ahí fuera podría necesitar tu voz tanto como Isabel necesitó la suya. Si esta historia te conmovió, no te la guardes. Dale a me gusta. Suscríbete y envíasela a alguien que necesite recordar. Tu voz importa, incluso si nadie está escuchando todavía. Y siempre, siempre recuerda esto. A veces, aquellos a quienes intentan humillar son aquellos a quienes el mundo nunca olvidará.